Uno de los casos más famosos que tenemos, que es el primero que se tiene muy bien estudiado, que sustenta el origen de la neuropsicología, es el caso de un señor llamado Pines Gage. Él estaba trabajando, creando las vías del tren. Al estar moviendo o acomodando una de las dinamitas, sin querer saca una chispa y explota la dinamita. Salió volando la barra, le atravesó desde la parte de abajo hacia la parte de arriba de la cabeza. Imagínense cuando lo llega a ver el médico, que lo ve con la barra atravesada, se asusta. Hace ratito estamos platicando de un paciente que yo tuve donde el señor estaba trabajando, él es herrero, y se agachó a juntar una herramienta. Pero al momento en que él se agachó, se dejó de mover. Los compañeros pensaron que estaba bromeando. ¡Ey, ándale, ya levántate! Y el señor no se movía, se quedó agachado. Cuando se dieron cuenta de que algo estaba pasando, le mandan a hablar a la esposa y se lo llevan al hospital. En ese hospital le dicen, oiga, ¿sabe qué? Lo que ocurre es que su esposo se le reventó un aneurisma cerebral. Y resulta que el señor olvidó una parte importante de su vida. Muchos años los olvidó. Entonces él pensó que su mamá y su papá todavía estaban vivos, que algunos de sus hermanos estaban vivos, cuando realmente pues ya no era así. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué hora nos estén viendo. Bienvenidos a Psicología en un Podcast. Nosotros somos Laura Oliveros Arnoldo Cisneros. y bueno, el día de hoy tenemos un tema que es muy distinto, algo de lo que rara vez se habla. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Arnoldo? Mira, no sé de qué vamos a hablar, pero sí sé de quién vamos a hablar. ¿Por qué? Ellos, esa profesión, esta especialización, mejor dicho, son como los que todo el mundo habla de ellos, pero nadie los conoce. ¿Cómo? Si tú llegas a un hospital y todo el mundo, hay que mandarlos con esa especialización y nadie los ve, no encuentras ningún letrero en los hospitales, no tienen un espacio físico. Es más, es súper dificilísimo que te den una cita, pero son súper importantes, que es la psicología ubicada en el terreno neuropsicológico. Ok, bien, vamos a hablar el día de hoy de lo que es la neuropsicología en la vida cotidiana y para eso tenemos a un invitado súper especial que es el maestro Juan Carlos Flores Basulto. Él es egresado de la licenciatura en psicología por la Universidad de Guadalajara, tiene la maestría en neuropsicología. Actualmente es director de la División Profesional de Neuropsicología y coordinador del Servicio de Neuropsicología en el adulto y clínica de demencias en la Clínica de Atención Neurológica del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. Pertenece a distintas organizaciones como es la Asociación Médica de Jalisco, el Colegio Mexicano de Criminólogos, Criminalistas y Expertos en Ciencias Forenses. También es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Psicólogas y Psicólogos de México en este caso. Hizo su residencia en el Instituto Nacional de Neurología y Neuropsicología Manuel Velasco Suárez, en el Laboratorio de Cognición y Conducta en este hospital, y también fue residente en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así es. Bienvenido, Juan Yo, muchas Carlos. gracias por la invitación. La verdad es que estoy encantado de que se abran estos espacios que nos hacen mucha falta. Entonces yo encantado de estar aquí y atento a lo que me estén diciendo. Bueno, Bien. vamos a estar atentos a todos sus comentarios que nos pongan en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos y compartir, darnos like en YouTube, en Instagram, en Facebook, pero también nos pueden seguir en Spotify. Y bueno, vamos a entrar en tema, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué es la neurología y la neuropsicología? ¿Son lo Bien. mismo? No, no son lo mismo. Si lo ponemos en palabras sencillas, un neurólogo es un médico que tomó especializaciones con la intención de entender cómo es la estructura del sistema nervioso central, mientras que un neuropsicólogo es un licenciado en psicología que tomó una especialización para entender cómo funciona el sistema nervioso central y sustentar los procesos como atención, memoria, emociones y sensaciones en el funcionamiento de nuestro cerebro. Si algo falla, buscamos la manera de evaluarlo y lo más importante, buscamos la manera de rehabilitarlo. Por lo tanto, la intervención que tenemos en las dos áreas es distinta, pero nos complementamos. Decía un compañero médico, nosotros nos encargamos de la estructura, de la carnita, de ver si todo está en orden, pero ustedes se encargan de verificar si esa estructura funciona bien. Por eso es que nos complementamos. Mientras ellos hacen estudios de resonancia magnética, dan medicamentos, nosotros estudiamos el sistema nervioso por medio de la aplicación de actividades y pruebas que nos permitan saber si está funcionando de forma correcta o algo está fallando. A ver, a ver. Te- miren, yo le tengo una gran estima
a este profesionista, a este profesional, a este gran amigo, de hecho le digo Carlitos, espero con mucho afecto y amor. Sí. Curiosamente nos hemos por ahí vinculado en algunos espacios profesionales desde el punto de vista de la valoración clínica en casos de lo que antes se llamaba demencias, de lo que antes era situaciones de disfunciones cognitivas en la materia judicial. Por eso le llamo Carlitos, me voy a permitir decirle Carlitos. En esta profesión nos queda una duda. Todo el mundo habla de ustedes, parecennos un mito, pero nadie los encuentra. ¿Por qué siempre se están recluidos en los hospitales? ¿Por qué no los podemos encontrar en un espacio general? Sí, inicialmente cuando surgió la neuropsicología, al igual que otras áreas de especialización, surgió a partir de la necesidad de estudiar cómo afectaban las lesiones en el sistema nervioso. Estamos hablando entonces de que los primeros neuropsicólogos, que inicialmente no lo eran como tal, estudiaron a pacientes que durante las guerras recibieron algún balazo, les explotó alguna granada, se cayeron, etcétera, etcétera. Entonces inicialmente nos encontraban, o los primeros estaban en los hospitales. Conforme fue pasando el tiempo, se dieron cuenta de que había una nueva área de oportunidad para los psicólogos, porque empezaron a haber evidencias de cambios a partir del daño cerebral. Aprovechando, voy a empezar a hablar de casos para que entiendan. Uno de los casos más famosos que tenemos, que es el primero que se tiene muy bien estudiado, que sustenta el origen de la neuropsicología, es el caso de un señor llamado Phineas Gage. Él estaba trabajando creando las vías del tren, estaba creando las vías como tal, y estaba perforando. Utilizaba una barra de metal para hacer los hoyos, acomodar la dinamita y después retirarse. Al estar moviendo o acomodando una de las dinamitas, sin querer saca una chispa y explota la dinamita, pero como la barra estaba dentro, al momento de explotar, salió volando la barra, le atravesó desde la parte de abajo hacia la parte de arriba de la cabeza. Estaban en un lugar completamente desolado y todos pensaron, ya se murió. Y oh sorpresa que no, este hombre se levantó, todos asustados por lo que había pasado. Este señor todavía se sube a un caballo y galopa aproximadamente de 30 minutos a una hora hasta llegar al el pueblo más cercano. Imagínense cuando lo llega a ver el médico, que lo ve con la barra atravesada, se asusta. Con mucho esfuerzo, tras una cirugía muy complicada, le quitan la barra de metal y el señor sobrevive. Lo curioso es que cuando le empiezan a hacer una revisión neurológica, es decir, a partir de la parte de la medicina, no encuentran absolutamente nada raro. Pero aquí es donde entra la parte neuropsicológica. Antes del accidente, el señor era completamente funcional. Iba a la iglesia, tenía su familia, pagaba sus cuentas, era un ciudadano, si quieren verlo, hasta modelo. Pero luego resulta que tiene este accidente y a partir del accidente cambia completamente su manera de ser. El señor se volvió un borracho, se volvió muy agresivo, lo dejó la esposa, ya no pagaba sus impuestos, se le encontraba constantemente tirado a la calle. De hecho, a él le gustaba, llevaba la barra de metal y aceptaba que le pagaran para tomarse una fotografía de las de aquel entonces y inclusive hay fotos de él donde está posando con la barra de metal. Decían, bueno, ¿por qué pasó esto? Más o menos en el año de 1990 se retoma este caso por dos doctores. Ahorita les debo el nombre de los doctores, pero lo retoman, estudian el cráneo y se dan cuenta que lo que se dañó en ese señor es una parte del cerebro que se denomina lóbulos frontales. ¿Cuáles son los lóbulos frontales? Es esta parte de aquí del cerebro. Es la parte más evolucionada del ser humano, lo que nos permite ser seres humanos como tal, y esa parte fue la que se dañó. Como toda la demás estructura estaba sana, los estudios médicos salían completamente normal, pero la parte neuropsicológica se alteró. El señor ya no tenía capacidad de planear, era altamente impulsivo, adicionalmente era inflexible mentalmente, podía pasar horas repitiendo la misma actividad sin ningún sentido. Lamentablemente, conforme pasa el tiempo, el señor fallece porque le da una crisis epiléptica. No se murió por la vara, le dio una crisis epiléptica como secuela de y fallece. Es por eso que a nosotros los neuropsicólogos nos encuentran más en los hospitales, porque inicialmente tenemos esa formación, una formación más clínica y necesitamos capacitarnos entendiendo exactamente cómo se ve el daño en los pacientes para poderlo rehabilitar. Carlos, pero realmente vamos a encontrar un departamento de neurología en los hospitales, ¿no? O sí tenemos, generalmente hay uno de neuropsicología. Ay, qué buena pregunta.
Voy a hablar de los hospitales donde yo he estado, ¿va? Por ejemplo, en algún momento yo estuve como voluntario en el ISSSTE, en el Valentín Gómez Faría, aquí en Jalisco, y ahí sí tienen un espacio específicamente de área de neuropsicología. Allá en la Ciudad de México era el laboratorio de cognición. Los hospitales civiles sí tienen un área específicamente de neuropsicología, pero de más hospitales desconozco. Por ejemplo, en la mayoría de las clínicas del IMSS, que yo sepa, no existen neuropsicólogos. De hecho, apenas hay espacios para psicólogos. En donde, le insisto, sí, son los hospitales públicos, donde sí se tiene esta oportunidad y la mayoría de los compañeros también están en el ámbito privado. Pero para que también conozcan que ahí andamos. Te comento esto de los espacios porque técnicamente a veces las personas sin saber y en la creencia de que su problema es diagnosticado y canalizado con los especialistas adecuados, pero técnicamente muchas veces simplemente en el primer nivel, segundo nivel, simplemente es médico general, psiquiatra y si les va bien psicólogos. Por eso yo te decía que yo no los he visto, parecen como un mito, ¿no? O sea, y sabemos que necesitamos de esa experiencia, de esa tecnificación y de ese diagnóstico. Y ahí tengo otra pregunta. Cualquier psicólogo puede ser o puede estudiar la carrera de neuropsicología. Ay, qué buena pregunta. La realidad es que tienes que tener primero la formación en psicología, claro, pero tienes que asegurarte que en la universidad donde tú estés estudiando, su programa de estudio tenga una rama especializante en neurociencias, porque como ya lo mencioné, nosotros necesitamos conocimiento muy semejante al que tienen los compañeros médicos en el sentido de entender el funcionamiento del cerebro, neuroanatomía, neurofisiología, entre otros elementos más que implican también conocimientos en psicofármacos y estos elementos. Por lo tanto, si necesitamos machetearle un poquito más, tu escuela tiene que tener profesores que permitan enfocar ese conocimiento en esa misma rama y si tu licenciatura tiene esas características es más fácil que puedas ingresar a la maestría en neuropsicología, porque si intentas ingresar desde cero, la verdad es que no va a ser tan sencillo para ti e implica un mayor esfuerzo. Por lo tanto, es sugerible que te asegures que tengan esta formación. ¿Sabes o recuerdas qué universidades manejan esta currícula? Sí, públicas, yo recuerdo que existen tres. La UNAM, que es allá en la Ciudad de México, la Universidad Benemérita de Puebla, allá en Puebla, y la Universidad de Guadalajara, aquí en el estado de Jalisco, que la maestría en neuropsicología solo se encuentra en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de UDG, y es con beca. Entonces, te tienes que dedicar completamente al estudio. No te permiten hacer otra cosa más que especializarte, porque es un área de alta especialización. Ok. Carlos, ¿la neuropsicología solo ve como esa parte de traumatismo craneoencefálico, de que me golpeé la cabeza, o solamente así se producen esas alteraciones o daños cerebrales? No, de hecho está buena la pregunta porque lo más común, digo, aprovechando que ahorita hay muchos que nos ven que están en moto, digo, perdón, pero es que de esos me dan más trabajo a mí. No, no le deseo mal a nadie, pero tengo que comer, ¿verdad? Entonces muchos andan en motocicleta, no traen cascos y piensan que en la mayoría de los casos sí es por traumatismo, golpes en la cabeza, pero la verdad es que hay más condiciones que pueden generar afectación en el sistema nervioso central. Por ejemplo, muchos conocen que en México hay una gran cantidad de personas que padecen diabetes. La diabetes es una condición metabólica donde por algún motivo nuestro sistema no puede procesar adecuadamente la glucosa. Si se mantiene por mucho tiempo en niveles elevados, empieza a generar daño a nivel cerebral y entonces vienen cambios, algo que se conoce como trastornos neurocognitivos mayores, que anteriormente también se conocían como demencias. Sí, hay un tipo de demencia que te da por tener diabetes si no te cuidas. Hay otros casos como por ejemplo, ¿quién ha comido taquitos de cabeza en la calle, no? Que, oh, están muy ricos los taquitos. Hay algo que se llama neurocitocicosis, que son unas lombrices que te comes en los tacos cuando no están bien hechos, bien lavados como tal, o no están bien hervidos, y esas gusanitos sobreviven en el sistema digestivo, atraviesan las paredes del sistema digestivo y llegan al cerebro, y se empiezan a comer el cerebro. O sea, dependiendo de cómo esté tu sistema inmunológico, pueden matarlos o si no pueden empezar a generar daño porque se lo empiezan a comer. Y todo por comer unos taquitos en la calle. Oye, pero de mis taquitos no te vas a estar hablando mal, ¿eh? O sea, fíjense qué importante, porque entonces aquí nos metemos a otros temas, ¿no? O sea, el problema no es el taquito, sino es las condiciones en las que se vende el taquito, ¿no? O sea,
Que Sí. quede claro también, porque luego, oye, es lo único que como, Carlito, o sea, oye, y aquí me lleva otra pregunta, a ver, ya me perdí. Yo soy una persona X, soy un trabajador, soy parte de una sociedad, y me hablan a mí de lesiones cerebrales. ¿Qué es una lesión cerebral, Carlos? Bien. Primero, para entender esto, necesitamos comprender que nosotros como organismos vivos, nuestro cuerpo se compone de diferentes sistemas funcionales. Al hablar de sistemas funcionales, me refiero a que tenemos grupos de células que trabajan en conjunto y permiten sustentar distintas funciones. Ejemplo, el sistema cardíaco, estamos hablando de corazón, venas, etcétera, sangre, y permite la circulación. El sistema respiratorio, que permite la respiración. Tenemos algo que se denomina sistema nervioso, que el sistema nervioso va a ser el conjunto de estructuras que nos va a permitir tener interacción con nuestro entorno. Cuando esto ocurre, vamos a tener dos tipos, el que vamos a conocer como periférico, que está relacionado con las sensaciones. Aquel que sale de la espina dorsal son las extensiones de lo que está dentro de nuestra cabeza, y el sistema nervioso central lo vamos a reconocer porque es lo que está dentro del cráneo y dentro de la médula espinal, donde la unidad funcional, es decir, la parte más importante, por así decirlo, es la neurona. Cuando por algún motivo alguna neurona sufre algún daño que produzca que se muera o que no funciona adecuadamente, entonces cuando estamos hablando de lo denominado como daño cerebral. Y específicamente daño cerebral, nos referimos a la parte como externa de la carnita de lo que encontramos dentro de nuestro cráneo. Y eso genera cambios en nuestro funcionamiento. Oye, Carlos, digo, yo cuando estudiaba un poco esto de neuro en la carrera, recuerdo que hay etapas críticas en nuestro desarrollo en donde gran parte de nuestras células se mueren porque no las usamos o dejan de existir porque ya no las usamos, y entonces ahora sí como aplica el dicho, ¿no? Solo lo que se usa es lo que va a continuar. Ahí hablamos también de una lesión cerebral. Qué interesante. No necesariamente. Al igual que todas las partes de nuestro cuerpo, tenemos un desarrollo. Inicialmente, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre y nacemos, tenemos más células de las que necesitamos, más neuronas. Algunas de ellas puede decir, se estorban, y conforme el bebé va creciendo se va especializando, y eso obliga a que las neuronas se conecten. Cuando estas neuronas no se conectan, no se especializan y por lo tanto estorban y están programadas para, llamémoslo exactamente, destruirse solitas. Se le conoce como apoptosis neuronal. Entonces, el neurona que no se conecta o que no es funcional, ella tiende por morir para no estorbar a las demás. Este es un proceso normal. Inicialmente entonces se le conoce como poda neural. Somos muy bebés y entonces se van quitando aquello que estorba. Una vez que ya vas creciendo, se empiezan a generar redes neuronales, y esas redes neuronales es lo que permite que después nosotros podamos hablar, podamos caminar, podamos hacer muchas cosas. Por lo tanto, ahí no necesariamente es el daño cerebral. Pero ¿qué ocurre? Hay casos, voy a hablar ahorita de que estamos en época de lluvias de Chapala. En Chapala, ¿qué se ha encontrado? Que Chapala es un lugar, es un lago, donde lamentablemente se tiran muchos químicos, se utilizan muchos pesticidas, entre otros más. Ustedes van a conocer casos donde ya se tienen estudiados que lamentablemente se dañan los riñones de las personas. Pero hay una nueva variante de daño que está ocurriendo, todavía no se sabe muy bien las causas, pero es alrededor de la ribera, y es niños que están teniendo comportamientos y afectaciones a nivel cognitivo como si tuvieran daño cerebral. ¿A qué se debe esto? Se piensa que por algún tipo de tóxico que está en el ambiente, su cerebro no está logrando generar esta poda neural de manera adecuada, y digamos que se está acelerando y por lo tanto las redes no se especializan, y resulta que los niños salen con menos capacidad cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Si tú les haces un examen de inteligencia, salen más bajitos que otros tipos de niños. Ahí sí nos estamos refiriendo a una disfunción cerebral y es consecuencia del ambiente. Por eso, si vas a ser mamá, cuídate de no andarte exponiendo al alcohol, cualquier tipo de cosas, porque eso afecta la manera en que el cerebro de tu bebé se va a desarrollar. Y una lesión cerebral o una afectación a nivel del cerebro,
cambia ahorita decías de la inteligencia, pero cambia nuestras emociones, cambia nuestra personalidad, cambia la forma en que resolvemos la vida cotidiana? Fíjate que esa es una pregunta que constantemente me hacen y la respuesta es, como buen psicólogo, no dejamos de ser psicólogos, depende. ¿A qué me ¿Cómo refiero? depende, Carlitos? Si es lo que digo a mis alumnos, ¿cómo que depende de quién o de qué? No, Carlitos, no me puede hacer esto. Corte otra vez, no se creen. Ahí les va, ¿por qué depende? Estamos hablando de que el sistema nervioso central, como el nombre lo dice, es un sistema. Son diferentes partes que funcionan en conjunto para sustentar una función. Si existe alguna alteración cerebral, en este caso daño, pero ese daño afecta a grandes cantidades de redes que sustentan una función, claro que tenemos cambios en el funcionamiento de nuestro cerebro. Por ejemplo, hay un caso o casos que se denominan afasias. ¿Qué son las afasias? Daños en las partes de nuestro cerebro que controlan el lenguaje. En una, tú entiendes perfectamente todo, pero no puedes hablar. En otra, tú no entiendes absolutamente nada, pero sí puedes hablar. Y en otra, ni entiendes ni hablas. Y entonces se le conoce como afasias globales. Si ustedes vieron aquí, mencioné al menos 3 tipos de manifestación clínica y esto quiere decir que se dañan diferentes partes del cerebro. Tenía yo un paciente que lo internaron en el hospital civil y él todos los días llegaba y abría la llave del agua y caían las gotas. Entonces el señor se pasaba horas tratando de agarrar una gota, pero horas. Cuando le decían por qué, empezaron a hacer un estudio y él tenía un tumor en el lóbulo frontal, es decir, en esta parte del cerebro que regula los comportamientos, vaya, controlados o voluntarios. Como tenía ese daño, no podía hacer nada, entonces le quitan el tumor y el señor volvió completamente a la normalidad. Hubo otro caso que de hecho al maestro que le encanta lo forense, un señor que inicialmente todo completamente bien, pero de repente empezó a desarrollar tendencia a tener gustos por andar con prostitutas y empezó a andar de infiel y ponía el cuerno constantemente a su señora. El problema estaba cuando empezó a desarrollar rasgos pedofílicos. Y entonces al señor lo meten a la cárcel, cuando lo evalúan sospechan que a lo mejor tiene un trastorno psiquiátrico, lo mandan al área de psiquiatría para que lo atiendan y el señor convulsiona. Cuando lo estudian, resulta que tenía un tumor entre el lóbulo frontal y lóbulo temporal, es decir, más o menos como en la parte media de esta parte del cerebro, y era un tumor tan grande que estaba afectando, o sea, el comportamiento de tipo sexual. Al señor lo operan y se le quitan todos los comportamientos, vuelve a la normalidad. Va pasando el tiempo, nuevamente lo desarrolla y ¿qué creen? Pues que otra vez volvió el tumor. Por eso les digo, depende de dónde está el daño y la extensión del daño. Va a haber unos que son muy pequeñitos y el sistema nervioso logra soportar el daño, pero va a haber otros que aunque sea pequeñito está en una parte donde afecta gravemente el comportamiento. Oye, Carlos, a ver, no es para que me quede claro, ¿eh? Para no perderme. Digo, porque al final de cuentas yo solamente soy un ciudadano que a veces me preocupa lo que veo y no lo entiendo, ¿no? Cuando tú hablas de cognición, ¿a qué nos referimos con cognición? Es que luego los especialistas dicen, es que tú eres deterioro cognitivo, es que las dinámicas de cognición, o sea, ¿qué es cognición? Va. Vamos a entender a la cognición como los procesos que permiten a nuestro cerebro recibir información, almacenarla, dar un significado a dicha información y a partir de ella dar respuestas a las exigencias del entorno. Ejemplo de proceso cognitivo que está también muy de moda con los niños. La famosa atención. Ya ven que existen, ¡ay, mi niño tiene déficit de atención! Así, ¿Qué es lo? todo el mundo, Todo el sí. mundo, es lo de moda No ahorita. hice la tarea, tengo TDAH. No, perdón, es otro podcast, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay un conjunto de estructuras cerebrales las cuales permiten que las personas primero estén alertas, porque hay quien va a andar con sueño, va a estar cansado, pero eso te permite estar alerta. Segundo, te permite enfocarte en una cosa. Una vez que estás enfocado en una cosa, también te permite estar intercalando entre aquí, acá. Y a veces, dependiendo del autor, también te va a permitir estar realizando 2 tareas a la vez. Puedes estar chismeando y puedes estar prestando atención a la clase. Ese es un proceso atencional, un proceso cognitivo. Si se daña, entonces se da el famoso TDAH, más comúnmente en los niños, y lo que vamos a encontrar son niños que no pueden estar 5 minutos sentados porque ya andan golpeando a los compañeros, ya andan de vagos y otras cosas más.
Ok, me recordaste ahorita que hablabas de estos procesos cognitivos y de las lesiones cerebrales. Hay una doctora que se llama Frey Ostrowski Ujú. que justamente hace unas investigaciones muy interesantes sobre personas que han cometido delitos muy importantes y que ella hace un análisis cerebral de cómo funciona, ¿no? Justo el análisis de su cerebro y justo ella dice, bien, puede que en algunos casos, no en todos, haya alguna disfunción o algún funcionamiento distinto, diríamos, de su cerebro, incluso algún tumor, alguna lesión, pero no es en todos los casos, como lo mencionas ahorita. O sea, no siempre va a generar alteración en la cognición, en el pensamiento o en la personalidad. Así es, como toda condición y como toda área de la psicología, para poder entender una conducta hay que entenderla en el contexto. A veces no hay ningún daño cerebral, no hay absolutamente nada malo en el funcionamiento, pero lo que pasa es que la manera en que el paciente fue educado o el ambiente o el contexto inmediato le exige, le genera muchas dificultades. Por lo tanto, no estamos hablando necesariamente de un daño cerebral, sino de la incapacidad de responder a las exigencias del entorno y también tenemos que ser éticos para poder decir esto sí es, esto no es, porque a final de cuentas nosotros somos seres biopsicosociales. Tenemos una parte biológica, sí, pero la parte biológica también se desarrolla por la interacción con el otro, la sociedad. Bueno, entonces, a ver, ya entendí lo que es cognición y ya entendí que si la neurona no cotorrea, entonces tenemos problemas. ¿Y es así? Lo que Así llaman es. sinapsis también. Ok, va. Tengo otra duda existencial, psicológica, neurológica, ya no sé cómo decirle. ¿Qué tipo de problemas atiende un neuropsicólogo? O sea, ¿por qué yo tengo que ir o en qué momento tengo que ir con un neuropsicólogo? Bien, si bien es cierto, los principales elementos donde pueden acudir a un neuropsicólogo tiene que ver con alguna disfunción del sistema nervioso central, es decir, los famosos trastornos del neurodesarrollo. ¿Cuáles son estos? Niños que tengan TDAH, que tengan discapacidad intelectual, que tengan problemas para la lectura, la escritura, las matemáticas, otros que le llaman trastornos motores, como son los tics, entre otros más. También los casos de las demencias, donde los sujetos van perdiendo ciertas habilidades o, por ejemplo, también cuando está el famoso daño cerebral, traumatismo, también cuando se presentan accidentes cerebrovasculares. ¿A qué me refiero? Por algún motivo el cerebro deja de recibir sangre o se revienta una venita y esto genera alteraciones. Pero no solamente en eso, también si tú simple y sencillamente quieres mejorar una habilidad, también puedes recurrir a nosotros porque nosotros podemos apoyar. Nosotros no damos terapia como lo hace un psicólogo general, llamémoslo así. Nuestras actividades van enfocadas a fortalecer la conexión cerebral, que esto a la postre va a generar que se fortalezcan o se mejoren nuestras habilidades para responder a las exigencias del entorno. Entonces, si yo quiero mejorar mi memoria, mejorar mi atención o aprender matemáticas, digo, porque a veces el coco de muchas personas es las matemáticas, ¿no? ¿Puedo ir con ustedes? Sí, pueden acudir con nosotros. Para eso, primero hacemos una valoración para conocer exactamente dónde estás y para ver hasta dónde te podemos llevar. Porque también, como cualquier área de intervención clínica, tenemos nuestras limitaciones y todo va a depender en gran medida de la capacidad de nuestro paciente para responder. Como nota curiosa, hace no mucho tiempo se intentó hacer una estandarización de una prueba neuropsicológica en México. Es decir, hay una prueba que se utiliza en otro país, se la quieren traer aquí en México para aplicarla con nosotros. Uy, Y, error. y se empezó a ver la parte de las matemáticas. ¿Qué creen cómo salieron la mayoría de los mexicanos? Sus resultados parecían orientar que teníamos daño cerebral, pero no era el daño cerebral, o nomás no se nos dan las matemáticas. Parece que el modelo educativo no nos ayuda mucho para desarrollar esta habilidad. Y Eso. menos la tecnología ahora. Sí. Ahora entiendo por qué confundo 8 metros con 1,5 metros. Pero bueno, está bien. Oigan, yo tengo otra duda. ¿En qué momento yo como ciudadano debo de entender o puedo percibir que hay un riesgo en mi familiar o en mi hijo? ¿Me puedes dar un ejemplo de que una vez en una situación cotidiana y que algo suceda y que digo, esto es con el neurólogo o neuropsicólogo? La verdad es, ya les va, eh, todo mexicano, todo persona en sociedad debería tener la costumbre de al menos una vez al año ir a revisión médica general. Pero como buenos mexicanos solamente vamos cuando nos sentimos mal.
La mayoría de las veces, si tú tienes esa costumbre de atención, aunque sea una vez al año, el mismo profesional te va a hacer preguntas generales y él mismo te puede indicar estas áreas de aquí para esas zonas que necesitan atención y ellos mismos te pueden derivar. Pero si no es el caso, podemos sospechar que necesitamos un neuropsicólogo en el momento en que nuestra capacidad no nos permite responder a las exigencias de nuestro entorno. Y este se va a manifestar en dificultades para hacer las actividades como anteriormente las hacíamos. Es decir, cálculos matemáticos, prestar atención, como lo que pasó con el COVID-19, que fue muy común que personas de baja escolaridad no notaron casi la afectación, pero personas que tenían una escolaridad muy alta se sentían más lentas al trabajar. ¿Por qué? Porque los estudios indican que el COVID-19 fue un virus que generaba daño cerebral. Cuando las personas salían de la enfermedad, querían regresar a trabajar, no rendían al 100%. Entonces, ante estos tipos de cambios o alteraciones, nunca está de más solicitar una valoración. Ay, no, no. Oye, a ver, entonces, hay algo que está muy de boga y es que todo el mundo saca diagnósticos, ¿no? Y estamos Sí. tan hiper, que en las redes sociales, que en los videos cortos, y dicen temas raros o nombres raros, ¿no? Yo te pregunto a ti, entonces, ¿cómo puedo ubicar yo qué es una plasticidad cerebral o una neuroplasticidad? Bien, la plasticidad cerebral es una capacidad que tiene nuestro cerebro para poder generar nuevas conexiones. Por lo general, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, las redes neuronales están de esta manera. Esta es una neurona y otra neurona, y al estar conectado permite o facilita cualquier sustento cognitivo, ¿no? Los que llamábamos procesos para responder exigencias. Cuando por algún motivo esta red se rompe, queda un daño y entonces este ya no se puede llevar a cabo. La plasticidad cerebral va a permitir que en lugar de que exista esta red, se forme otra adicional o se formen otras adicionales. El camino principal ya no está, pero logramos generar mayor conexión. ¿Por qué es importante esta capacidad? Porque es la base biológica para la rehabilitación que nosotros usamos. Cuando un paciente sufre algún daño, buscamos la manera de recuperar en lo más posible una función por medio de la reconexión cerebral. Y esta plasticidad cerebral o neuroplasticidad se pierde o digamos que llega una etapa en la que decimos ya no hay plasticidad cerebral. Fue buena pregunta. La verdad es que la estructura en el sistema nervioso central va a ser de las pocas estructuras que siempre y cuando tú estés, llamémoslo, utilizándola, no tendría por qué generarse mayor afectación. Claro, con el paso del tiempo, como toda la estructura orgánica, se reducen ciertas habilidades, pero se reducen, no se eliminan. Podemos decir que entonces con el paso del tiempo sí se disminuye un poco, pero no tendría que verse afectado. Por eso vamos a tener el caso de personas muy adultas, muy grandes, que si ustedes platican con ellos están muy despiertos y te dan respuestas como cualquier otro tipo de persona, pero vamos a tener otro tipo de personas de la tercera edad que si tú quieres hablar con ellos ya no pueden. Te responden cosas que en el caso, se les olvidan las cosas y esto se debe a que esa capacidad de su cerebro de reconectarse se vio más afectada y por lo tanto decae. De hecho, para los clínicos, en el DSM-5 texto revisado, añadieron un código que así aparece en el CIE-10 y CIE-11, pero en el anterior no, que aparece declive cognitivo, si mal no recuerdo, normal en el adulto. Y eso es un código que no existía, lo acaban de poner apenas en esta versión. ¿Qué es el DSM? El DSM son unos manuales que nosotros utilizamos que son como guía para suponer diagnósticos y comunicarnos con otros profesionales. Y entonces, diríamos que una persona que está creciendo, una persona adulta, que se está convirtiendo incluso en un adulto mayor, entonces ya no es normal que digan, ay, es que a mí se me olvidan las cosas por la edad. No, no es normal. Nosotros tenemos que ser funcionales hasta que Diosito nos recoja mentalmente hablando. Físicamente, pues bueno, punto y aparte, ¿no? Pero al menos mentalmente hablando, tú tendrías que tener la capacidad de ser completamente funcional. Si por algo el sujeto no tiene esas habilidades, se tendría que revisar porque posiblemente hay alguna enfermedad de base o condición biológica o metabólica que está afectando el funcionamiento cerebral. Y aquí aplicaría también esa parte de si no se usa, entonces se pierde,
como personas adultas, adultas, ni siquiera adultas mayores, que dicen, ay, pues, no, como ahorita, ¿para qué me aprendo un número de teléfono si nomás abro mi teléfono y ya tengo el contacto, ¿no? Pues ya no ejercito esa parte del fíjate, Laura, cerebro. que entonces aquí ya llegó una discusión, porque no serán personas adultas, serán también jóvenes que se encuentran en una edad productiva que ya tienen deterioro cognitivo. Digo, si vamos en esa situación, entonces nos encontramos con un deterioro, ¿no? Si es así. Sí. No, hasta niños, yo creo. De hecho, ese fue precisamente uno de los motivos en los manuales que yo les menciono, que es el DSM, cuando estaba en la versión número 4, texto revisado, existía todavía el término de demencia. Cuando se actualiza en el 2013 al DSM-5, se cambia el término de demencia a trastornos neurocognitivos. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que las demencias solamente eran para las personas adultas de la tercera edad y que creen que no, tenemos un tipo de demencias que se presenta en los jóvenes. También anteriormente es que la demencia es de los viejitos y ya es una condición que es irreversible. No, tenemos tipos de demencias que son reversibles. Entonces, por eso el ajuste del nombre y también las manifestaciones clínicas, donde algunos sí se pueden quitar. Por ejemplo, gente que consume drogas, si durante un tiempo todavía decente se arrepiente y si intenta rehabilitación, parte del daño se puede corregir, pero hay unos que se quedan en el viaje y ya no los podemos ayudar. Sería un caso de un tipo de trastorno neurocognitivo que podemos decir que es reversible, siempre y cuando se atienda a tiempo. O sea que si, no, si hay una persona que consume alguna sustancia ilícita, incluso lícita, ¿no? El tabaco, el alcohol y cosas de estas, ¿puede generar una alteración, un daño cerebral? Sí, de hecho, híjole, nomás porque no quiero dar ideas aquí, pero últimamente me he enterado de una manera en que los chicos se están, drogando, es con un refresco y ponen un tipo de medicamento que dice uno, ¿cómo es posible? Y es un medicamento que venden Sabor en, fresa. Ah, no, ¿verdad? Ah, no. venden en cualquier lugar, pero dicen que se ponen, me han contado, ¿eh? Me han contado que se ponen mal, 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 y son cosas que se consiguen en cualquier lugar. Lo malo es que pues eso con el paso del tiempo genera daño. Porque ya ven que hay unos que dicen, es que es de manera recreativa. Sí, pero tu recreatividad genera daño. Fíjate Genera que, consecuencias, ¿no? y deja más de las consecuencias. También aquí tenemos a un punto inflexible que parten de su individualidad y dicen que no los puedes decir nada que porque están en su derecho. Pero hay que tener mucho cuidado porque ese derecho también te puede pegar a los demás, porque el tiempo de quedar inutilizado con funciones limitadas, tienes una situación de repercusión ante una sociedad, hasta tu mismo aprendizaje o tu independencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, de hecho, en los hospitales, por ejemplo, hablando de casos de diabetes, por eso es que los refrescos salen tan caros, porque ya ven que ponen impuestos para con la intención de detener, inclusive en los cigarros ya ven que ponen ahí que es Claro, claro. daña y la Ujú. gente de todas maneras lo sigue consumiendo, entonces, insisto, yo no le deseo mal a nadie, pues, pero ahí luego les paso mi número por si quieren una evaluación. Sí, de todos modos. Digo, porque no solamente es por el consumo de alguna sustancia, e incluso como en este caso que dices, los refrescos que parecen como inofensivos, sino también pues por algún accidente o alguna situación que queremos incluso mejorar, como lo mencionabas, ¿no? ¿Las emociones, Carlos, impactan en cómo funciona nuestro cerebro? Sí, de hecho hay una que a mí me gusta mucho utilizar en rehabilitación, y específicamente tiene que ver con la memoria. Algunas emociones nos ayudan a mejorar ciertos procesos cognitivos. Ejemplo, ¿no les han pasado que ustedes tenían una novia o un novio que estaban muy felices con él o con ella, por algún motivo terminan, pasa el tiempo y luego les llega un olorcito y es el perfume exactamente de esa persona? Pasaron años y tú los recuerdas como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Porque ese elemento te permite recordarlo y entonces es una emoción positiva y te va a ayudar a generar un mayor recuerdo. Entonces, como tip, quieren recordar mejor ciertas cosas, echen la emoción, cuénteselo como chismecito, porque a quién no le gusta el chismecito. Tenía una compañera enfermera que decía que el chismecito es vida. La señora se sabía todos los síntomas de todos los pacientes, pero porque, ¿qué creen? Se la pasaba chismeando con ellos. Entonces, oye, que el señor fulanito de tal cama, no, doc, mire, y le pasó así, y le pasó así, no, se sabía todo el historial sin haber visto el expediente. ¿Por qué lo recordaba? Porque le metía esta parte de la emoción. Sí, las emociones afectan. De hecho, ha habido experimentos donde, por ejemplo, a hombres los ponen a hacer ciertas actividades, están solos y los hacen bien, pero luego resulta que les dicen, mira, de aquel lado hay un espejo, y dice, hay mujeres, te están viendo de aquel lado. Entonces, al hecho de saber que hay mujeres del otro lado viéndolo, los pone nerviosos y fallan.
Cosas semejantes también suceden con los futbolistas cuando están en los penales. Los ponen primero a que practiquen ellos solos y no saben que los están grabando y meten todos los penales. Y luego ya les dicen, oye, vamos a poner al público para que tú metas un penal y a ver cómo te va. Y Estadio lleno. exactamente, y ya están nerviosos y empiezan a fallar. ¿Qué tal? Somos vulnerables. Oye, Carlitos. me recuerda una campaña que hubo aquí en México donde decían se vale estar mal. Sí. ¿Para el cerebro se vale estar mal? Emocionalmente. Pues mira, la verdad es que nuestro cerebro tiene la capacidad de soportar cierto tipo de cosas, pero claro, todo tiene un límite y eso es el famoso estrés. En la parte emocional se va a manifestar por medio de estados estresantes, siempre y cuando no sean por periodos de tiempos prolongados, podemos hacer pequeños ajustes conductuales, pero cuando esto sobrepasa más allá de nuestras capacidades, se generan afectaciones. Mencionando alguno, por ejemplo, tenemos pacientes que por estar trabajando arduamente, todo el tiempo están enojados, molestos, el tráfico, y empiezan a tener pérdida neuronal. Sí se ha demostrado que ciertas emociones generan pérdida de neuronas. Entonces yo cambiaría un poquito ese lema, ¿no? Se vale estar mal, pero no quedarse ahí. ¿Sí? Exactamente, no, no tanto. Y la alimentación, el sueño, la actividad física, ¿eso nos puede ayudar a mejorar nuestro cerebro? ¿Cómo andamos de sueño? La verdad es que sí. ¿Dormir? Sí, tendremos, depende de cada persona, pero lo ideal es, dependiendo de los rangos de edad, se tienen que dormir cierto tipo de hora. Nuestro cerebro tiene ritmos que le permite dormir. ¿A quién no le ha pasado que se le sube el muerto, no? Lo que ocurre es que cuando se te sube el muerto, una parte de tu cerebro ya despertó, pero la otra parte sigue dormida. Entonces, la gente se asusta, ¿no? Hay gente que dice que hasta el han muerto y está arriba. O sea, Pero es como que no te puedes mover, o sea, sí, ya sí. despertaste, pero que no te puedes mover de la cama. Exacto, y esos son por estados emocionales donde no estás durmiendo adecuadamente y por lo tanto genera afectación. Lo ideal también sería cuidar los alimentos, evitar comida chatarras, aumentar alimentos que incluyan pescado, todo lo que sea con vitamina B, va a ayudar a mantener nuestro cerebro funcional y que nos dure muchos años. Ok. Oye, Carlitos, ¿cómo sabes tanto? Me falta vida social. Digo, porque si hablamos de estrés, hay que, miren, yo tengo un complejo, con mis compañeros, profesionistas que me satanizan el estrés. Y yo aquí quiero aprovechar en este podcast de neuropsicología. Yo considero que el estrés no es malo, sino es la percepción del estrés ante una situación. Lo puede ser bueno, lo puedes hacer malo, porque también el estrés te da un condicionamiento de respuesta y estabilidad. Y que a una persona le puede tener una situación de un estrés percibido y puede no pasar nada. Pero viene algo que acabas de decir, la socialización. Ese es un punto medular de un indicador positivo de salud mental. ¿Eso influye en la dinámica de la neuropsicología? Sí, de hecho, inclusive nosotros en nuestras rehabilitaciones o intervenciones buscamos que nuestros pacientes generen redes de apoyo. ¿Por qué? El hecho de socializar permite tener un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Si un paciente no tiene una adecuada red de apoyo, sabemos que va a ser un paciente el que lamentablemente le va a ir más feo. Entonces sí, tenemos que socializar. En el caso de nosotros los hombres se dice que al menos una vez a la semana, con que nos dejen estar a gusto, y ya con eso nos ayuda. Oye, yo aquí tengo una duda existencial de evaluación. ¿Cómo es que el neuropsicólogo, cómo es que el neuropsicólogo puede evaluar o diagnosticar? ¿Qué métodos o herramientas utiliza el neuropsicólogo? Bien, nosotros como neuropsicólogos, el principal instrumento que utilizamos es el conocimiento clínico. ¿Qué es eso? Nosotros tenemos ya casos reportados, estudiados, estandarizados. Estandarizados es que se repiten en muchas partes del mundo, que nos permite saber que ciertos tipos de comportamientos, pensamientos, van a generar ciertas disfunciones. Por lo tanto, el primer herramienta que tenemos es nuestro ojo clínico. Segundo, vamos a utilizar pruebas o test estandarizados. ¿Qué es esto? Son un conjunto de actividades que pedimos que las personas contesten. Muchas de ellas pueden ser en computadora, lápiz y papel, con cubos, entre otros más, pero son actividades que ya se han estudiado que están relacionados específicamente a ciertas partes del cerebro. Cuando se hacen un conjunto de estas actividades, se utiliza estadística, fórmulas matemáticas para definir en qué momento se considera que cierto número de respuestas es normal y cierto número de respuestas es atípica. Por mencionar algunos, hagan el ejercicio en casa, tómense el tiempo. Durante un minuto traten de decir la mayor cantidad de palabras que puedan con la letra F.
pero no se vale decir nombres de personas, no se vale decir nombres de ciudades y no se vale repetir. Tampoco se vale decir palabras derivadas. Ejemplo, si me dices familia, no me puedes decir familiar. Cuéntenme un minuto y díganme cuántas palabras pueden decir. No, pues yo dije 6. No, pues yo dije como 10. No, pues yo dije como 11. No, yo me aventé como 25. ¿En qué momento estamos diciendo que algo es normal o algo es anormal? Cuando se hizo este ejercicio con muchas personas, claro, cada una en su distinto país y región, por ejemplo, en Latinoamérica, específicamente más México, podemos decir que lo normalito es que digas de 11 palabras para arriba. Uy, yo me quedé en 2. ¿Ando mal o qué? Sí, si dices de 11 para abajo, tendrías que checarte porque quiere decir que algo está pasando. Y así es Sí. como establecemos lo que pudiéramos decir normalidad estadística. No puedo decir foco, foquito, foca. Focote. Oye, me acordé del juego que antes ejercíamos en la primaria, ¿no? El basta. Y eso Sí. practicaba. Y aquí me lleva a otra pregunta. ¿En qué punto o en qué momento el uso de las tecnologías ha incrementado estos deterioros cognitivos o nos ha ayudado a fortalecer la cognición? ¿Tú qué opinas? Uy, me acabo de meter en camisa de 11 varas. ¿Por qué le va? La verdad es que las tecnologías en sí son una herramienta y las herramientas nos tienen que ayudar. Pero como todos, a veces no le damos un buen uso. Tal es el caso de las famosas inteligencias artificiales. ¿Qué se ha sabido? Ustedes pregúntenle a una persona un poquito mayor, números de teléfono, se lo saben de memoria. Y lo saben muy bien, se saben o se sabían mínimo 10 diferentes números de las familiares más cercanos. Yo me acuerdo 2. Lo voy a poner en apuros al maestro, ¿se acuerda de alguno? Claro, El claro. mío, dice, ¿verdad? Sí, la mayoría de las nuevas generaciones no lo sabemos. ¿Por qué? Porque la tecnología ha suplido los procesos de memoria y entonces todo lo quieren sacar en el celular. Los nuevos estudiantes, yo no los quiero agraviar, pero ya no quieren batallarle y ahora la tecnología les hace los resúmenes, les saca los reportes, les hace los exámenes, todo hacen El con ensayo. todo así, todo lo hace la tecnología. Pues es algo que se supone que nosotros tenemos que aprender, que es un proceso de desarrollo y aprendizaje, pues ya no lo tienen porque lo hace la tecnología. Entonces, es un arma de doble filo. Y eso también me recuerda la parte de la atención, ¿no? Porque, digo, yo he hecho el ejercicio de en algunas plataformas donde los videos son súper cortitos y entonces les preguntas a alguien de qué se trataba hace 5 videos, ¿no? Y no se Dicen, acuerda. no sé. Pero después no te acuerdas dónde dejaste las llaves, después no te acuerdas en dónde el estacionamiento estaba el auto, después no te acuerdas cómo se llamaba la persona que te estaba atendiendo en la mesa, no te acuerdas, pues ojalá nunca se les olvide quiénes eran sus Oye, papás, Laura, sus no hijos inventes. o su pareja. Quedamos que era un podcast educativo, ya me está balconeando. ¿Qué pasa, el Ya me está desgraciado? balconeando. No, fíjate. Pero nos cuesta mucho trabajo mantenernos en una actividad durante mucho tiempo, porque si ya la película, digo, yo recuerdo cuando las películas duraban 2 horas y media, 2 horas, y la aguantabas fácil, y ahorita una película de 2 horas es, ¿a qué hora se va a terminar? Sí, ya nos acostumbramos a que queremos todo rápido y es por el uso de las nuevas tecnologías. Y eso cambia nuestro cerebro. Sí, de hecho, acaban de hacer un estudio también que tenía que ver con el uso de Facebook y TikTok. Se disminuyó algo que denominamos como memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una capacidad que nos permite tener información por periodos de tiempo pequeño, la utilizamos, la manipulamos y se elimina la información. Pues ahora la mantenemos durante menos tiempo y todo se nos olvida. Oye, antes de que se nos olvide, por favor, denos like y síganos, compartan y comenten en nuestras redes sociales y Spotify, antes de que se nos olvide. Oye, pero debemos de tener una situación de cómo hacer uso de esas herramientas tecnológicas. O sea, también pueden ser buenas, ¿no? O tenemos algún tipo de abecedario, recetario o algo. No, nada. Hablando en el ámbito educativo, se han tratado de proponer estrategias que nos permitan ayudar, pero también está esta etapa o esta parte de el tipo de sociedad que tenemos, donde papá y mamá tienen que trabajar y no tienen tiempo de cuidar a los hijos. Entonces, de tener al hijo llorando, dando lata que mi hijo se entretenga con el celular, pues mejor le doy el celular. Entonces, tenemos que trabajar mucho para mejorar eso. No voy a negarlo, por ejemplo, ahorita están saliendo nuevas pruebas neuropsicológicas que se utilizan de forma electrónica. La verdad es la ventaja que se tiene es el paciente hace las actividades
inmediatamente sabemos el resultado. Es una ventaja enorme porque antes nos tardábamos horas en calificar las pruebas. Eso es un otro. Inclusive yo mismo he utilizado inteligencia artificial para rehabilitación de pacientes para que simulen entornos reales. Entonces, suponer un paciente que tenga problemas visoespaciales. ¿Qué quiere decir? Que no sabe si es izquierda o derecha, arriba o abajo y no puede hacer cosas. En un entorno virtual lo pongo a manejar y de esta manera va practicando un poco sin poner en peligro a nadie. A ver, yo aquí tengo un debate, abrimos debate, ¿sí? Hoy en las escuelas se están utilizando la simulación Ujú. en 5 niveles para capacitar a sus nuevos profesionistas, ¿no? Si es bien cierto, la simulación inicia desde, como tú lo acabas de decir, técnicos en algún tipo de empresa, Fórmula 1, aviones. ¿Qué tan viable es la simulación de casos clínicos o de entrenamiento de esos nuevos estudiantes y no enfrentarnos a la realidad desde antes? ¿Sirve? ¿No sirve? A ti desde como profesor o como investigador y como practicante en un hospital, ¿has encontrado diferencias entre los alumnos que salen con aprendizaje de simulación y los alumnos de la escuela, de la vieja De escuela? práctica ¿De real. práctica real? Ay, qué buena pregunta. Yo honestamente creo que se tienen que combinar. ¿A qué me refiero con esto? Claro, primero practicar en entornos simulados, seguros, donde no vas a dañar a nadie. Y la idea es que aprendas lo suficiente para que cuando estés en un ambiente completamente real cometas los menos errores posibles. Y de tal manera que entonces el conocimiento se perfeccione y tengas la habilidad y las destrezas para poder atender adecuadamente a tus pacientes. En lo personal, yo me formé muy a la vieja escuela. Yo ya desde que estaba en segundo semestre, yo ya estaba en hospitales. Entonces yo me formé completamente en un ambiente médico. Y me ha tocado ver nuevos alumnos que de plano no les gusta estar en el ambiente clínico. Ellos quieren todo por medio de redes sociales. Me recuerda, en alguna ocasión me tocó en esta estudia de neuropsicología acudir a una cirugía de cerebro y me costaba muchísimo trabajo entender que era la dura madre, ¿no? Iban a decir, ¿qué es eso? Una capita del cerebro. Y entonces cuando entró a la cirugía, pues yo no la hice, solamente estaba como de observadora de aprendiendo un poco. Y ya entonces el neurólogo, el cirujano, dice, ah, mira, esto es. Y dije, ah, ya entendí. Sí, es que a veces en los entornos simulados se tienen que hacer pequeños ajustes para que el alumno comprenda más, pero cuando sales a la vida real, por ejemplo, nadie te va a enseñar cómo tratar a un paciente que tiene un brote psicótico. A mí me ha tocado someter pacientes que tienen un brote psicótico y ni modo que en un entorno virtual ahí estés sometiéndolo con sometimiento amistoso, pero en la vida real pues tienes que salir hasta corriendo, ¿no? Ahorita tengo un paciente que mide 2 metros con 10 centímetros, pesa arriba de 150 kilos y el chavo se pone agresivo. Imagínense, ¿yo qué le voy a hacer? Entonces mi entorno simulado no me va a ayudar de nada ahí. Hemos encontrado deficiencias, desde mi punto de vista, deficiencias en el actuar de los estudiantes en simulación, porque hemos encontrado que a veces los docentes que dan simulación ni siquiera han estado en la parte clínica, ¿no? Simplemente son docentes que se han preparado en la docencia desde el espacio académico y han dejado de estar en la dinámica de clínicas o en la dinámica de intervención o de la operatividad. Y comparto contigo, hay que manejar la situación no solamente de los olores o de las texturas, sino también esas situaciones no controladas y que pueden suceder, ¿no? Y aquí me lleva a otra pregunta. ¿Por qué ahora resulta que todo el mundo somos neurodivergentes? ¿Sí? Oh, Ahora sí. resulta que todo el mundo debemos de tener, sí, sí, ¿qué es la neurodivergencia? La neurodivergencia es una nueva propuesta que tomó auge hace algunos años, que parte del supuesto del principio de que algunas condiciones que anteriormente se conocían como trastornos del neurodesarrollo no tienen que ser entendidos como trastornos en sí, sino que simple y sencillamente es una manera diferente de funcionar de nuestro sistema nervioso. La más común es la del el espectro autista, perdón, donde se dice, bueno, es que no es un trastorno, es una manera diferente y no por eso tienen que ser tratados como tal. Y muchas personas sugieren y piensan que esto es así. Aquí ya va a haber teorías de gente que dice, es que claro, no es un trastorno la neurodivergencia, y va a haber otras posturas que te van a decir, discúlpame, va a ser un trastorno. La realidad es que esta nueva manera de ver el funcionamiento cerebral está abriendo nuevas formas de tratar a los pacientes, pero insisto, entonces ya no serían pacientes, sino tratar de apoyar
a personas que tienen dificultades para adaptarse a una sociedad. Bien, Carlitos, ya para concluir, porque ya les tenemos aquí más tiempo, ¿nos puedes compartir algún caso que haya sido como muy emocionante, inspirador o que haya sido impactante para ti en tu práctica clínica? Y hace ratito estamos platicando de un paciente que yo tuve donde el señor estaba trabajando, él es herrero, y se agachó a juntar una herramienta. Pero al momento en que él se agachó, se dejó de mover. Sus compañeros pensaron que estaba bromeando. ¡Ey, ándale, ya levántate! Y el señor no se movía, se quedó agachado. Cuando lo vieron que uno de los ojos estaba completamente fijo y el otro se estaba moviendo, fue cuando se dieron cuenta de que algo estaba pasando, le mandan a hablar a la esposa y se lo llevan al hospital. Ya estando en el hospital, en el primer lugar donde lo llevan, le indican que no tienen las herramientas suficientes para atenderlo, que necesita un estudio más profundo y lo llevan a otro hospital. En ese hospital le dicen, oiga, ¿sabe qué? Lo que ocurre es que su esposo se le reventó un aneurisma cerebral. ¿Qué es un aneurisma? Es un globito que se forma en las venas o arterias de nuestro cerebro. Y en algún momento, si los pacientes padecen hipertensión, ese globito se revienta y en el cerebro no tiene que haber más sangre de la que se necesita. Y en este caso, al señor se le reventó ese aneurisma y generó un daño importante a nivel cerebral. El señor fue atendido, le dan seguimiento y resulta que el señor olvidó una parte importante de su vida. Muchos años los olvidó. Para él todavía estaba soltero. Despertó creyendo que tenía una edad aproximadamente de 18 años, siendo que el señor tenía cerca de los 50. Entonces él pensó que su mamá y su papá todavía estaban vivos, que algunos de sus hermanos estaban vivos, cuando realmente pues ya no era así. Y tantito peor o mejor es que un día le dijeron, pues es que ya estás casado y vives con ella. Y el señor, no, pues, yo estoy joven, yo busco por otro lado. Y entonces el señor no quería estar con su esposa y generó muchísima dificultad. Llegan conmigo porque también no encontraban dónde atenderlo. Estuvieron vagando en múltiples hospitales y no tenían los profesionistas. Les platican de mí. Empiezo a trabajar con él, procesos de memoria y entre otros más. No se logró que recuperara parte de la memoria porque el daño era muy extenso, pero sí empezó a generar ciertos recuerdos. Dentro de los objetivos que él se propuso en terapia, oiga, pues es que ayúdeme, ¿no? Si ella es mi esposa, pero yo no siento nada por ella, dígame la manera en que yo puedo empezar a llevarme un poco mejor con ella. Se establecen un conjunto de estrategias con la intención de facilitar la comunicación. Pasa el tiempo, el paciente estuvo 2 años conmigo y lo bonito de esto fue que después de 2 años, el señor preparó una cena muy bonita para pedirle que fuera su novia nuevamente a la señora. Él completamente por iniciativa propia lo hace y a los 6 meses se la lleva y le pide que se vuelva a casar, le pide matrimonio, en un laguito ahí, en Chapala, en una cabañita muy bonita, y le pide que se vuelvan a casar. Entonces vuelven a hacer la boda y todo, y actualmente el señor parece que está completamente feliz. Bueno, qué historia, qué historia. Lista para hacer un documental. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, por enseñarnos tanto de nuestro cerebro, por ahora sí como, incluso a cómo cuidarlo, ¿no? No, pero fíjense, también por un lado, cómo cuidarlo, pero por otro lado es cómo capacitarnos, ¿no? Hay que estar próximos. Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Porque creo que también das cursos de capacitación, asesorías y consulta. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, yo encantado de estar aquí, les agradezco mucho por la oportunidad. A mí me pueden localizar directamente en el número celular 33 17 57 44 84 o en redes sociales en la División Profesional de Neuropsicología, donde yo con mucho gusto en lo que puedan y necesiten yo puedo apoyarles si es que está en mis manos, y también por medio de aquí con ustedes, las redes sociales, recuerden dar like y seguir las redes sociales del maestro, de los maestros, para que no nomás tengan contacto conmigo, sino también con otros más profesionales. Pues agradecemos mucho tu presencia, Carlos, también la presencia de ustedes en nuestro podcast Psicología en un Podcast. No se olviden darle like, compartir, comentar también si tienen alguna duda, alguna observación, y pues ahora sí seguirnos en todas nuestras redes sociales. Duda, sugerencia y por qué no, hasta un chisme, ¿no? Ya dijimos que el chisme es parte de una verdad chiquita. Un caso de que hayan ido con un neuropsicólogo. Chismecitos vida. Acompáñenos en nuestro siguiente podcast, Psicología en un Podcast. Gracias. Bye.